Buenas tardes, yo me llamo Angélica Daza y soy musicóloga. Yo colaboro con el Banco de la República y con la Sala de Conciertos en una serie que se llama La música se habla. La idea de este conversatorio es acercarlos a ustedes, al público, al concierto, para que puedan disfrutar mejor lo que va a suceder, para que conozcan un poquito mejor, si se puede, a los artistas, el contexto en el que va a suceder la música que vamos a escuchar. Tengo el enorme privilegio de hablarles de 4 conciertos, es una serie de conciertos que trata pues, de música renacentista, de música del comienzo del barroco y de final del Renacimiento. Son 4 coros que vienen de Europa, al comienzo de la Semana Santa y uno que viene 15 días después, algunos en varias sedes del Banco de la República. Estos coros se los voy a presentar, pero hoy solamente voy a hablar de 2 coros. La próxima semana hablaré de los otros 2. Son charlas pequeñas que nos van a situar en el contexto histórico, por eso puedo usar mapas, puedo usar fotos que nos permiten entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo detrás de ese programa tan rico que tenemos. Les voy a presentar los coros. El primero se llama La main harmonique, la mano armónica, traduce en español. Es un coro que viene el domingo 25, que es el domingo de Ramos, y son estos 5 cantantes con acompañamiento. Ellos vienen de Francia y nos van a dar un concierto articulado alrededor de los madrigales de Monteverdi. El segundo coro es un coro alemán, se llama Vocal Consort de Berlín, es un coro a capela, y ellos van a tener un programa alrededor de la música luterana. El tercer coro es este de acá, es el ensamble Villancico, que viene de Suecia. Es un coro que va a interpretarnos algo completamente distinto, que es la música de la colonia, la música durante el virreinato, los virreinatos de la corona española en América. Y el último coro, que viene el 15 de abril, se llama Stile Antico, que viene de Londres. Es un coro también a capela, y ellos van a interpretar un repertorio alrededor de la música, motetes sacros, William Byrd, música inglesa del Renacimiento. Cualquiera de estos coros, ojalá los 4 los puedan ver porque son una delicia, los repertorios son maravillosos, los intérpretes, yo los he visto, los he escuchado en YouTube y tienen propuestas cada uno completamente distintos, de un mismo momento histórico, del mismo siglo aproximadamente, redondeando, y con propuestas muy distintas, que nos permite ver cómo era de distinta Europa en el Renacimiento. Por eso es obligatorio hablar del Renacimiento en su versión sociopolítica y musical antes de poder disfrutar de estos conciertos. Este es un mapa del Renacimiento, de Europa en el Renacimiento aproximadamente. Entre el Renacimiento es el periodo histórico que va entre 1492, el descubrimiento de América, y el nacimiento del barroco, que se sitúa hoy con el nacimiento de la ópera en 1607, la primera ópera que precisamente es de Monteverdi. Nos damos cuenta de que los países no son exactamente como los conocemos hoy, sobre todo Italia. Italia está muy dividida, son como repúblicas distintas. Una cosa es la República de Venecia, de Génova, aquí no está Mantua, por ejemplo, o Florencia, que le quita un poquito a los estados italianos. Son ciudades y son reinos que funcionan independientemente un poquito de los otros. Eso quiere decir que no necesariamente lo que sucede en el otro no afecta tanto directamente al uno o al otro. En este mapa no se ve muy bien, pero la corona de Castilla y de Aragón son la misma, unidas con los reyes católicos. Ellos también, por alianzas, España tiene en ese momento Nápoles, que es toda la parte de acá, y más adelante va a tener el Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso de las alianzas entre los reyes, el primo se casa con la otra corona, lo que en la siguiente generación le permite aspirar a la corona de otro reino cuyo rey murió sin hijos, por ejemplo. Eso es lo que hace que esas potencias y ese mapa de Europa esté cambiando permanentemente durante todo el Renacimiento y durante todo el Barroco. Durante el periodo del que nos vamos a ocupar, los reyes, las personas importantes de las que vamos a hablar son el emperador Carlos V, que es Carlos I de España, pero al heredar por alianza de su papá, Felipe I, el Sacro Imperio Romano Germánico, se va a convertir en el muy poderoso emperador Carlos V,
que va a tener esas mismas tierras que acabo de decir yo, este reino, y todo el reino que se acaba de conocer, que es el Nuevo Mundo. Ya hablaremos, ya les mostraré el mapa del Nuevo Mundo, para que vean cómo se distribuyó la corona de España en ese nuevo continente. Están en Italia, como ya les dije, son diferentes reinos. Los Medicis tienen una muy importante parte del panorama sociopolítico. En Inglaterra tenemos a Enrique VIII, en Francia tenemos a Francisco I, y esa es la parte política. Ahora hablemos de uno de los grandes cambios del siglo XVI, una de las grandes rupturas. Estoy hablando de Martín Lutero. En 1517 Martín Lutero, con sus tesis, digamos, rompe con la Iglesia Católica. Eso va a hacer temblar a la cristiandad en todo el continente. Unos años más adelante, en 1533, Enrique VIII también se divorcia de la Iglesia Católica. Eso hace que una crisis muy profunda se instale, y en 1545 se reúna por fin, no fue fácil, el Concilio de Trento, para aplacar, para poner todo claro, para volver a empezar, para poner muy claros cuáles son los puntos de la fe, de la doctrina y de la música. Ahí es donde a nosotros nos incumbe lo que pasó directamente en ese concilio. En ese concilio se decía, lo había dicho ya Lutero antes, que la música era ininteligible, es decir, que ya la polifonía se había vuelto algo que era muy complejo, muchas voces, textos que se chocaban, muchas veces se cogía música profana, música popular, se incluía dentro de la misa, y eso pues ya generaba un cierto disgusto. El mismo Lutero lo dijo, y cuando se terminó el concilio, al final del concilio, se trató de buscar una forma ideal de componer para la Iglesia Católica y se tomó como referencia a Palestrina. Y él compone una misa que se llama la misa del Papa Marcello, y se idealiza a Palestrina como el músico más importante de la Contrarreforma. Esto en cuanto a la música sacra. La música profana, la música popular, la que se oye en las cortes, tiene otras características. Para eso vamos a tener que hablar un poco más precisamente de las formas musicales del Renacimiento. Por eso escribí un pequeño glosario donde voy a tratar de explicar brevemente las formas más importantes: madrigal, motete y villancico. El madrigal es una forma italiana, polifónica, secular, es decir, profana. Los textos suelen venir de poetas, Marino, Petrarca. Entonces es una forma refinada de polifonía en la cual el texto es muy importante. El texto se escucha claramente y poco a poco empieza a tener como lo que se llamaba también en la época la pintura de texto. Por eso más adelante van a ver que escribí madrigalismos. El madrigalismo viene del madrigal y es una forma de pintar la palabra con la música. Ejemplo, si yo digo la palabra nada, después de un silencio, estoy concretizando la palabra con música o con silencio. La risa puede ser una suite de semicorcheas que están cayendo, el trueno, estoy pintando lo que veo con las características de la música. Esto es algo que caracteriza al madrigal. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de Monteverdi, estamos en esa parte, en esa sección. El motete es la versión sacra, es decir, textos litúrgicos en latín, con una estructura muy similar, una composición muy prolija, que es muy antigua, eso viene del final de la Edad Media, con un cantus firmus, que viene muchas veces de la música gregoriana, y que va a evolucionar, va a desarrollarse durante todo el Renacimiento y donde parte del Barroco. Esa es la parte sacra. Y el villancico, que ustedes me van a decir si se parece un poco al madrigal, es la versión española, pues porque había muchos nacionalismos. Los españoles no quieren imitar la forma de composición de los italianos de los franceses, pero como obviamente cada rey se desplaza con su séquito y dentro de su séquito van sus músicos y sus cantantes, es imposible que no se comuniquen entre sí, que no aprendan formas de… A un músico le gusta la forma de componer de aquel, entonces la integra a su forma de hablar, de escribir. Por ejemplo, hay muchos villancicos que son madrigales, pero como a ese músico español no le gustaba la palabra madrigal, lo llamó villancico. En algún punto no es tan sencilla la división, simplemente es música en español o portugués, que pues también de carácter profano,
no es directamente secular, pero tiene en algunos casos temas religiosos, es decir, se empezó a cantar para las grandes fiestas, el Corpus Christi, la Ascensión y Navidad. Hoy reconocemos el villancico como un tipo de canciones que solamente hablan de la Navidad. Eso sucedió en esa época, pero antes fue una obra polifónica secular. Estas fueron las obras que llegaron al Nuevo Mundo. Los villancicos, en su gran mayoría, era lo que se componía en ese momento en la corte, pero también madrigales y también motetes. Para terminar, puse también dentro de mi glosario la teoría de los afectos, la doctrina de los afectos, según la cual la música puede producir sentimientos, puede producir emociones, puede mover los afectos. Esto va a ser muy importante para el nacimiento de la ópera. Y en ese momento, eso lo llevaremos, ténganlo ahí en la cabeza, no se les olvide porque volveremos a hablar de eso cuando hablemos de Monteverdi. Pero por ahora voy a empezar a hablar del primer coro, no es Monteverdi, sino es el ensamble villancico. El ensamble villancico no es así de grande, no van a venir todos estos, solamente van a venir los cantantes, ellos tienen percusión, viola da gamba, guitarra barroca, y ellos, los que están aquí en la mitad, suelen ser bailarines que vienen con ellos, pero ellos esta vez no van a venir. Es un coro dirigido por el musicólogo sueco Peter Pontvich, que ha hecho un gran trabajo en Ecuador, ha investigado mucho los archivos de las catedrales, hizo un viaje importante en el que trabajó con músicos de Ecuador, los músicos modernos, musicólogos modernos, se ha interesado mucho por la música de las colonias y tienen varios discos, uno de ellos, por ejemplo, dedicado al cancionero de Uppsala, en el cual conseguimos muchos villancicos, por ejemplo, esa es una de las cosas que tenemos en común con Suecia. El cancionero de Uppsala se encontró en la ciudad sueca de Uppsala, pero está compuesto en español. Es un cancionero como el de la colombina, que hace parte de la tradición española. Ellos tienen un programa con muchas pequeñas intervenciones, muchas pequeñas canciones, ya les hablaré de eso. Este es el mapa de lo que dio aproximadamente los tres virreinatos principales, que eran Nueva España, México y la primera parte de Estados Unidos hoy, Guatemala y la América Central. La Nueva Granada, como todos sabemos, eran Colombia, Venezuela y Ecuador. Y el virreinato de Perú, aquí no está bien dibujado, pero el virreinato de Perú era todo Perú y Chile. Por esa razón, en el programa ustedes van a ver que están escritos Perú y Chile como si fueran un solo conjunto. La ciudad de Sucre, en Bolivia, se llamaba La Plata y también fue un centro muy importante de intercambio. Ya les voy a hablar siempre me hice esa pregunta, ¿cómo fue la colonización? ¿Cómo llegó la música acá? ¿Cómo hacía la gente? ¿Cómo lograron los españoles colonizar Latinoamérica? Hoy se llama Latinoamérica. En ese entonces, las grandes ciudades que ya existían, muchas veces estaban vaciadas porque lo que menguó a la población indígena no fueron pues, las guerras ni la masacre, sino las mismas enfermedades. Al llegar la varicela, hubo ciudades en las cuales el 90% de la población indígena desapareció. Eso les dejó a muchos españoles ciudades que ya estaban construidas, que ya existían, que estaban cerca de los ríos, y ellos simplemente las invistieron, trajeron la arquitectura, los músicos, las catedrales, la gente vino. En otros lugares habían otros resguardos indígenas que estaban muy separados los unos de los otros. Y pues por supuesto lo más importante para los españoles en ese momento era la evangelización de los pueblos que venían. Y de esa forma se crearon los pueblos de indios o misiones o reducciones. Son palabras que se asemejan, no es exactamente lo mismo, pero la idea es la misma, es agrupar a los indígenas en pequeños pueblos en los cuales sea más fácil cobrarles un impuesto, pues porque ellos se les cobraban sus impuestos, por supuesto, se evangelizaban y se requería la mano de obra de ellos. Los indígenas no fueron esclavizados, los africanos ya eran esclavos, entonces las tres en este continente, las tres razas convivieron y eso tuvo mucho impacto en la cultura, ya lo veremos en la música, siendo los colonos, por supuesto, quienes determinaban la música, la religión, los indígenas y los africanos entre sí se mezclaron y todo esto dio una mezcla muy interesante.
Ustedes lo van a poder ver dentro del programa que ellos escogieron. Pequeñas canciones, villancicos. Ya les voy a hablar en el programa de mano, yo hice el programa de mano y lo que yo hice fue agruparlos por países. Agrupar todas las canciones, los diferentes títulos por países. ¿Qué tiene en común en general este programa? La mayoría son de carácter sacro, en español, o en lengua indígena, o en lengua, de una transcripción de la forma en que hablaban los africanos. Dos o tres obras instrumentales. Esto es más o menos, esto es el programa en general. Ahora les voy a hablar del programa en específico. Encontré estas dos imágenes de lo que eran las misiones. Esto es la misión jesuita de San Ignacio Mini, así era. Tenía su iglesia, los mismos caciques eran llamados a ejercer la función cacique de policías y de ayudar a los españoles a organizar los misioneros jesuitas dominicanos que ayudaron muchísimo a la colonización. Ahora les hablaré más en detalle del programa. Lo agrupé, igual que en los programas de mano, por países. Ecuador. Los archivos que consultó Pontvig para conseguir estas melodías se encuentran en el Códice Ibarra, en la colección Ascenso Pauta, en la colección privada de Pablo Guerrero, por ahora en Ecuador. El Códice Ibarra se fue encontrado en la ciudad de Ibarra y estuvo oculto 300 años, cosa que suele suceder con la música latinoamericana. La música antigua que se escribió en esa época empezó a llamar la atención hasta finales del siglo XX. Muchísima música, incluso hoy posiblemente está oculta en los archivos de los monasterios, la tienen personas particulares que no saben qué es, no saben darle el valor y se necesita un musicólogo para que los transcriba, para que los entienda, para que los ponga en un contexto. Eso pasó en Colombia. Un musicólogo muy importante, Robert Stevenson, vino y intervino en el archivo de la Catedral de Bogotá. Es un trabajo muy importante, esos archivos están guardados celosamente, uno no puede entrar allá, pero sabemos, por ejemplo, del archivo de la Catedral de Bogotá, que es uno de los más grandes de Latinoamérica y uno de los más viejos. Ahí hay obras de Tomás Luis de Victoria, por ejemplo, de Morales y de Guerrero, además de algunas que encontraremos acá. Continuemos, colección Ascencio Pauta. Ascencio Pauta es un musicólogo, un músico de finales del siglo XIX, y en su colección privada aparecieron estas obras. Una de ellas, Canción de un negro al Señor Dios, es una negrilla. Una negrilla es una forma de transcribir las palabras de la forma en que hablaban los negros africanos, con palabras de ellos, alabando al Señor durante la Natividad, por ejemplo. La colección privada de Pablo Guerrero es un musicólogo muy importante en Ecuador que ha trabajado mucho en la música folclórica, no solamente de la colonia, sino actual. Y la mayoría de su obra se puede consultar hoy en internet. Y él se encontró entre sus archivos algo que se llamaba el tono triste para oración, o guamán, lo llamaban guamán, y es como un primer intento de hacer música indígena ecuatoriana. Esto ya es después de la independencia, pero es un primer acercamiento indígena a la música. Es música que fue escrita para órgano, un tono espiritual, por así decirlo. Esta obra, no encontré, es una obra anónima, instrumental, se llama Curimuyito. Lo que pasa muchas veces con la música barroca o renacentista latinoamericana es que es muy difícil encontrar la fuente, es muy difícil encontrar información sobre los autores, pues porque mucho se perdió, porque no lo sabíamos, porque encontrar música latinoamericana siempre ha sido muy difícil, los archivos son pocos se conservan y no es tan fácil acceder a ellos. En Perú, Chile, tenemos del anónimo María Tú es María, Lucas Luis de Ribayás, español. Pongo al lado si son españoles o si son criollos, porque muchas de esas personas que escribieron fueron en algunos casos indígenas, en algunos casos españoles que nacieron acá, y en algunos casos españoles que efectivamente fueron importados, el caso de Luis de Ribayás, que era él era laudista, y ellos venían, los traían para que vieran, dieran cursos, conocieran el nuevo mundo, ayudaran a los nuevos maestros de capilla,
una de las personas más importantes durante la liturgia, que es la persona que se encarga de componer, de enseñar, de educar. Se les traía de España en un comienzo y después empezaron a ser pues, educados acá en educación musical, los mismos indígenas. Hubo muchos cantores que eran indígenas y se les educaba y empezaron a componer. Entonces no es raro conseguir música compuesta por indígenas o por los criollos españoles. Guatemala. De Guatemala solo tenemos uno, que es del anónimo del Códice Santa Eulalia, perdón. Fue encontrado en el convento de Santa Eulalia, donde se sospecha que fueron las monjas las que hicieron el texto y los músicos españoles criollos hicieron la música. Este sí estuvo oculto 300 años, lo descubrieron hasta hace poco, entre ellos Pontific, el que dirige el ensamble villancico. Colombia, ellos tenían otro programa, ellos tenían un programa distinto, lo cambiaron a último momento y yo creo que incluyeron alguna obra de Colombia, pues porque vienen a Colombia, sacada del archivo de la Catedral de Bogotá, un Salve Regina de Gutiérrez Fernández Hidalgo, una de las personas más importantes dentro de los músicos latinoamericanos de la colonia. Él trabajó y fundó una escuela de compositores en Bogotá, estuvo también en Ecuador y parece, según una de las fuentes, murió en México. Es quizá uno de los músicos más importantes de la colonia, y la mayoría de su obra se conserva aquí en el archivo de la Catedral de Bogotá. En este caso es un motete, es una obra polifónica, Salve Regina. Bolivia, en Bolivia también, en la ciudad de La Plata, Sucre hoy, encontramos a Andrés Flores, que esta es una obra, a este edificio célebre, es una obra también sacra, es un villancico a la Natividad del Señor. Y los dos españoles, Diego José de Salazar y Juan de Araujo, compusieron, cada uno, se encontraron 3 versiones de esta obra, Salga el Torillo Osquillo, una anónima, una de Diego de Salazar y otra de Juan de Araujo. No sé si el ensamble hizo una mezcla de los dos y lograron hacer una transcripción para Salga el Torillo Osquillo. Es una obra muy bonita que hace una alegoría entre una corrida de toros y la vida de Jesús, como identificando al toro con Jesús, con la muerte de Jesús. Está llena de onomatopeyas, es muy alegre, mucha de esta música tiene percusión, tiene acompañamiento de guitarra, el mundo secular va un poco más hacia la fiesta, hacia la danza, por eso ellos no han dudado en trabajar con bailarines, porque es una relación muy directa con la danza, con el baile. Mucho más aquí, donde efectivamente tuvieron que encontrarse con las costumbres de los africanos, de los indígenas, que muchísimas veces eran pues, más alegres, más llenas de pues, flautas, alambiques y bailes. México, para terminar, de ahí tenemos a Juan Gutiérrez de Padilla, español, y Juan de Lienas. La tamba lagumba es una negrilla también. Ustedes espero tengan los textos en el programa de mano y se van a dar cuenta que las letras son un español hablado por africano, algo así, y mezclado con palabras indígenas. Y de Juan de Lienas tenemos una obra en latín. El villancico en esta época muchas veces ya era no solamente las 4 voces de la polifonía, sino tenía 6, 7 u 8 voces, o incluso doble coro. Algunas de estas obras están hechas para 8 voces. Este es el ensamble villancico. Como tengo otro coro del que hablar, nos toca dejar a villancico por ahora ahí. Creo que lo van a disfrutar mucho. Tengo mucho respeto por Pontific, porque además ha sido un musicólogo muy serio, que ha trabajado de una forma muy minuciosa en los archivos, ha ido directamente allá y se ha trabajado y ha mirado y ha pasado noches enteras transcribiendo él y su conjunto. Pasamos un poquito, cambiamos de tema, nos vamos para Francia, pero en realidad no nos vamos para Francia, nos vamos a ir para Italia. Pero antes de irnos para Italia, les voy a explicar qué es este dibujo que ustedes tienen acá. Esto es la mano guidoniana, es para explicar el nombre del grupo, se llama la main harmonique o la mano armónica. La mano guidoniana era una forma de solfeo que existía al final de la Edad Media, hacia el siglo XI o XII, incluso antes de Guido de Arezzo. Se le atribuye a Guido de Arezzo, pero ya existía antes. Hay algunas grabaciones, algunas ya se encontraban ya escritas. Pues es una forma de solfeo en el cual el cantante puede aprender a leer a primera vista, es decir, con la mano izquierda puede encontrar los tonos, los semitonos, formando como una especie de caracol. Este evento histórico es el que le da el nombre al grupo. Ellos son, esta es otra foto de la main harmonique. Lo
que me gusta de este grupo es que ha llevado, es una tendencia también en la música antigua, ha llevado a la música antigua un poco más allá, no solamente el concierto, dentro de las cuatro paredes, muy bien, todo lo que se debe tener, buenos cantantes, buenos acompañamientos, buen programa. Ellos usan a veces montajes de sonido, de luces, han tenido pues residencias, eso se usa mucho en Francia, residencias en castillos, invitan a la gente a que participen, ellos han participado en una película, aquí los ven que tenían un apoyo como este, para poner los textos, trabajan con otros grupos de música antigua, ellos tienen los cantantes y dos acompañamientos y han trabajado con otros, con de violas. Estos, lo que me ha gustado también es que tienen unas voces muy brillantes, muy jóvenes, muy bien puestas, ideales para el programa que vamos a tener. Nos vamos para Italia, este sí es una versión un poquito más clara de cómo era Italia. Aquí se puede ver que está la República de Venecia, que es todo esto de acá, Mantua, que es lo que está rojo ahí, y esas son las dos ciudades que son esenciales para entender un poco cómo fueron los dos desarrollos de Monteverdi. Vamos a hablar de Monteverdi. Aquí están los estadios pontificios, Roma, y Nápoles, que sabemos que es español. El nombre del concierto es Il mio stato amoroso, Claudio Monteverdi. Ellos escogieron varios madrigales de los libros 4, 7 y 8. Hicieron el programa de la siguiente manera: unos madrigales mezclados, una intervención instrumental, luego misma cosa, unos madrigales mezclados, este es el orden del programa. Entre los libros que les conté, otra intervención instrumental, la Jouissance vous donnerai, y para terminar otra vez algunos madrigales mezclados. Son dos momentos de escritura los que tenemos acá en Monteverdi. Es una de las figuras más importantes de la música del final del Renacimiento, porque le va a tocar andar entre dos mundos, el final del Renacimiento y el comienzo del Barroco, lo que llamaban la prima práctica y la segunda práctica. Él representaba el cambio entre los dos. Los libros 1, 2, 3, 4 y 5 fueron compuestos en la prima práctica. ¿Qué es la prima práctica? Es el final del Renacimiento, en donde la música es polifónica, en donde la estructura, la textura es simplemente voces grandes, con grandes desarrollos de la melodía, los textos, sí, se escuchaban, se entendían, no tenían tanto dramatismo. En la segunda práctica, Monteverdi tiene más libertad, se vuelve como más atrevido en el sentido en que se vuelve adepto a la nueva música, lo que llamó Giulio Caccini en 1601 la nueva música. Todo está cambiando, bien sea por el Concilio de Trento o bien sea por el trabajo de los intelectuales de la Camerata Bardi, la música está empezando a generar sensaciones distintas, quiere mover las pasiones, quiere que la gente sienta con la música algo distinto y que la música sirva para pintar el texto como un madrigal o para generar emociones como la ópera. Y van a hacer la ópera, que es digamos el género más importante, sí, uno de los géneros más importantes del barroco. La primera ópera está compuesta por Monteverdi en 1607, se llamaba El Orfeo, había otros intentos de ópera antes, pero esta es la más famosa y se dice que ahí empieza el barroco. La prima práctica, los primeros 5 libros eran madrigales a 5 voces, los madrigales en italiano, también de poetas, y después, por ejemplo, en el libro octavo, que se compuso ya en 1638 en su periodo en Venecia, el libro octavo tiene, por ejemplo, de los 31 madrigales, 8 son para coro, los demás están hechos para una voz, para 2 voces, con acompañamiento, es otra novedad, también incluye el bajo continuo, incluye el acompañamiento, y una voz contra un acompañamiento no puede dar la misma textura ni no puede dar el mismo resultado que un coro a 5 voces. Es mucho más dramático, él no le tiene miedo a la disonancia. Recuerdo un madrigal, de hecho en este momento, en el cual los primeros 5 compases son una segunda mantenida. Eso es doloroso, él no le da miedo a expresar los sentimientos más profundos y las pasiones. De hecho el título del libro 8 es Madrigale Guerrieri et Amorosi. Esos dos conceptos, la guerra y el amor, como el choque de sentimientos que se le está tratando de producir en el público, en la gente, es algo que es muy importante en la segunda práctica, es el barroco. Ya estamos plenamente en el barroco, por supuesto, estamos hablando de la música
profana de la música secular, Monteverdi compuso obras sacras. Sí, hacia 1640, él muere en 1643, es el final de su vida, compone un libro que se llama Selva Morale et Spirituale, donde compone muchísima música sacra, con otro estilo. Él sabe que una cosa es un madrigal y otra cosa es la música sacra, pero incluso dentro de esa música sacra es atrevido y muestra como ya un resumen de su manera de escribir, es una última consagración a su escritura, a la forma en que ha tenido de trabajar, a las 5 voces, a 4 voces, a voz solista. Vamos a con una de las obras que vamos a ver, por ejemplo, está en la primera parte de Madrigales, es a una sola voz, y es profunda. Eso necesita de cantantes que sean capaces de mantener esa vibración, ese brillo, esa violencia a veces de las palabras. Lo más importante aquí son las palabras, que era lo que se había olvidado al comienzo del Renacimiento. Estaba primero la armonía, aprender a componer muy bien, todo muy lindo, en orden. No siempre era bonito, podían haber madrigales, incluso hay contextos muy profundos y muy serios, pero el texto no tenía tanta importancia. Pero aquí estamos dejando al cantante desnudo con un acompañante. Aquí el texto tiene toda la importancia. No podemos pasar por alto ni una coma. Lo más importante es expresar, demoler al ser humano, tocarlo en el corazón. Pues estoy pensando en la teoría de los afectos, estoy pensando en los madrigalismos. Claudio Monteverdi es este caballero, al que le tenemos mucho respeto porque es precisamente al que le tocó estar en la mitad de esos dos mundos. El libro cuarto, del que ya les hablé, el libro cuarto tenemos algunos de esas obras. Una de las obras que personalmente más me gusta, de las que vamos a escuchar, es el famoso Lamento de la ninfa, que está en el libro 8, y hacía parte de una ópera que se perdió, que se llamaba Ariadna, y solamente se conserva ahí. Ese es un fragmento en el que hay 3 voces masculinas con un acompañamiento que le responden a una solista que le clama al amor. Estoy pensando incluso más allá en la ópera Dido y Eneas, o estoy pensando en esos grandes momentos al final de la ópera donde la cantante estaba muriendo, agonizando, y la música nos transporta literalmente a eso. Hay momentos en los que la audición es casi hasta difícil. Eso es exactamente lo que trata de buscar esta forma de escritura nueva. Aquí está el libro 8, este es el título original, Madrigal de Guerrero y Amorosi, con algunas pequeñas obras de género representativo. Nos estamos adelantando un poquito como entre el medio de la ópera y del madrigal. Representativo va a ser también el recitativo, esta forma de narrar una acción, mientras que el aria nos lleva mucho más a la parte emocional y de la acción. Y como les contaba, Selva Morale Spirituale, escrito también en Venecia en 1640. Y entre esas 2 secciones de madrigales tenemos 2 2 obras instrumentales de 2 italianos también, compositores, que nos han traído métodos importantes para los instrumentos que tocan, para la vihuela y la ud. Una de las cosas más importantes también dentro de la música naciente barroca es la aparición de los instrumentos. No es que no existieran antes, es que no tenían un verdadero rol como el que van a empezar a tener durante el barroco y final del Renacimiento. Van a haber métodos que se empiezan a componer, se perfecciona la técnica, aparece el violín y su familia, las violas empiezan a ceder un poquito más, la música instrumental gana en todos los aspectos, gana en espacio, gana en acompañar a los músicos, gana más adelante dentro de la ópera, se mezclan todos los géneros, vocal, instrumental, la danza, etcétera, etcétera. Sé que hice un gran, como barrí un poquito, muchos temas, no me quedaba mucho tiempo tampoco porque tengo los 2 conciertos en mente. La próxima semana son otros 2 conciertos y la idea era, uno, decirles que van a ser unos conciertos maravillosos porque son cantantes increíbles con una trayectoria de verdad única. 2, unos programas que no es que porque vamos a ver 4 conciertos de música antigua va a ser lo mismo, créanme que no se parecen en lo absoluto, nada tiene que ver Madrigal de Monteverdi con esta felicidad, con la música latinoamericana, con la música del virreinato, y nada va a tener que ver con la música luterana que escucharemos más adelante. Entonces déjense sorprender, sepan que este va a ser un momento maravilloso para aprovecharlo, para disfrutarlo, y si son amantes de la música vocal renacentista se van a sentir más que felices. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.